Buenos días, somos el subgrupo número 10 y nuestro tema es nulidad de los acuerdos sociales. Se conoce como nulidad de los acuerdos sociales al proceso judicial mediante el cual a instancias de un legitimado se cuestiona la viabilidad jurídica de las decisiones que son adoptadas por el órgano soberano de una sociedad. Se trata básicamente de un procedimiento que surge en el ámbito societario y más en particular en el de las sociedades de capital, en cuya normativa se despliega la más completa regulación de esta cuestión. Este tema es muy importante porque hay que tener en cuenta que un acuerdo es una decisión colectiva de los miembros de un grupo que sirve a la formación de la voluntad de este mismo grupo. Eh, Además, los grupos se definen porque varios individuos actúan unificadamente, es decir, como que si fuesen un solo individuo. Tienen que coordinar su conducta y antes de actuar tienen que decidir cómo va a actuar ese grupo. Necesitan formar la voluntad del grupo, de manera que el término acuerdo solo puede ir referido a un grupo. Cuando entramos en el derecho de sociedades, en el derecho de las organizaciones, entramos básicamente en un análisis de las reglas de cooperación en grupo. Las reglas que tratan de maximizar la ganancia que obtendrá el grupo de la mejor consecución de un fin común y con ello indirectamente las ganancias individuales de cada uno de los miembros del grupo. Los acuerdos sociales son entonces la expresión de voluntad del grupo, pero el término acuerdo social se ha especializado en relación con este significado eh, tan general para referirse específicamente a la formación de la voluntad de las corporaciones. Esto es entonces de una persona jurídica compleja en relación con los bienes y derechos que aportan a la sociedad. Las causas de impugnación en los acuerdos sociales, podemos entender que la Junta General tiene como carácter soberano y los socios al postulado de sumisión en los acuerdos en base al voto de la mayoría de los socios y no es compatible con la posibilidad de impugnar los acuerdos sociales. Esto constituye un principal instrumento de defensa, según lo establece la ley para los socios minoritarios. Hay dos categorías de acuerdos de nulos y los impugnables. Los nulos son contrarios a la ley y los anulables son los que infringen los estatutos o lesionan los intereses sociales en beneficio de uno o varios accionistas o de terceros. Dentro del régimen jurídico de los acuerdos salvadoreños de la nulidad de los acuerdos sociales, teniendo como un punto de partida la teoría de las nulidades e ineficacia de los actos jurídicos, Araceli Miramón Parra y Marcelo Planiol exponen que para considerar las posibles ineficacias de los actos jurídicos y así poder determinar las nulidades, hay que distinguir entre las nulidades absolutas y relativas, pero sin hacer mención a la inexistencia. En las características fundamentales de la inexistencia, nulidad absoluta o de pleno derecho y la nulidad relativa o anulidad, en la tesis francesa o clásica de las nulidades que exponían que para poder determinar la nulidad de un acto es necesario poder hacer una clasificación bipartita de carácter formal. Eh, de todas aquellas conductas realizadas por las personas que no generan la plenitud de los efectos jurídicos, sea esta porque no los genera por sí sola o solo los genera de una forma parcial. Y así es como surge la inexistencia o la nulidad.
En la jurisprudencia extranjera, el uso del derecho constitucional y la jurisprudencia por parte de los tribunales constitucionales es un fenómeno que en los últimos años ha despertado una importante reflexión y análisis tanto, tanto dentro como fuera de las jurisdicciones constitucionales, especialmente el uso de la jurisprudencia extra sistémica o que no forma parte respectivo del sistema jurídico y su sistema de fuente. Los tribunales constitucionales en las últimas décadas han comenzado a utilizar sentencias extranjeras de otros tribunales constitucionales o jurisdicciones ordinarias superiores con competencia de jurisdicción constitucional en razonamiento jurídico, en la medida que han considerado puede enriquecer su reflexión jurídica, sus métodos de interpretación y sus enfoques constitucionales, sin dejar de tener presente que las normas que conforman los ordenamientos jurídicos estatales están condicionadas por factores propios del lugar, la cultura y el contexto en el que están destinadas a tener una aplicación y vigencia. A través del análisis de las diferencias y similitudes que existen entre los sistemas jurídicos o entre instituciones de dichos sistemas, la consideración de enfoques y métodos de análisis utilizados por otros tribunales extranjeros o internacionales no vinculantes para el Estado permite que puedan ser utilizados como herramientas de trabajo. O por otra parte, ellos pueden ser desechados y en ciertos casos condenados por ser contrarios a ciertos valores y principios que forman parte esencial de un determinado sistema normativo. Finalmente, a través de la comparación, puede tenerse en consideración a través de un análisis autónomo los aciertos y errores que han desarrollado otras jurisdicciones constitucionales. Podemos observar que los acuerdos sociales, ¿verdad?, se clasifican de dos maneras, las cuales son los nulos, que son contrarios a la ley, y los anulables. Son los que infringen los estatutos o que lesionan los intereses sociales en beneficio de uno o varios accionistas o terceros. Por lo tanto, los actos realizados por los demandados eran actos nulos y de mala fe, ya que se estaban realizando contrarios a las leyes, porque por un lado ellas no tienen la calidad de accionistas y además nunca se recibió notificación personal de la realización de tales juntas, a pesar de lo dispuesto en el pacto social y en la ley, estableciéndose de manera obligatoria su cumplimiento.